Bien, continuamos. Bien, continuamos con la interpretación de la técnica. Les decía, bueno, esta técnica le puedes sacar muchísimo si manejas con cierto grado de expertise la teoría psicoanalítica, ¿no? Pero si no, bueno, yo les tengo una propuesta para que le podamos sacar de todas maneras los elementos necesarios para poderla trabajar. De acuerdo a Bella, que él nos propone los siguientes elementos para poder hacer la interpretación. La vamos a ver porque nos sirve para lo que yo les voy a proponer como técnica, pero no es la que vamos a seguir. Significa buscar el tema principal, es decir, el denominador común que une a todas las historias. Por ejemplo, en todas las historias se hablan de peleas, todas las historias se habla de muerte, en todas las historias se habla de dicha y felicidad, etc. Hay que ubicar de cada historia el héroe principal, es decir, de quién se trata esa historia. Puede haber más de un héroe y por lo tanto puede haber más de una identificación. Por lo tanto pueden ser simultáneas o sucesivas. Ocasionalmente puede identificarse con alguien del otro sexo que tampoco tiene una implicación diagnóstica en sí mismo. Este héroe principal nos dice qué imagen tiene de sí mismo el niño o la niña. El siguiente punto son las principales necesidades e impulsos de este héroe, es decir, con quién se identificó. Por ejemplo, si es muy agresivo, pues nos está hablando de las características agresivas del niño o de la niña. ¿Cómo ve a las figuras o los objetos o circunstancias introducidos? Por ejemplo, si los ve que son amorosos, amigables, son controladores, etcétera, ¿no? Y también lo que se omite, ¿no? Entonces, a lo mejor de la historia, en todas las escenas en las que hay tres personajes, siempre se omiten dos o siempre se omite uno, de tal manera que se niega la triangularidad, ¿no? En esta cuestión que nos hablaría del conflicto edípico. ¿Cómo concibe al ambiente en estas historias? Como hostil, amoroso, solidario, castigador, etcétera. Las figuras vistas como se refiere a las relaciones objetales que establecen, si son simbióticas, anaclíticas, ambivalentes, competitivas. Todos estos conceptos les voy a poner también otro video que también ya en algún momento les sugerí que vieran, que son de las relaciones objetales, ¿no? Pero bueno, ahorita para hacer un repaso breve, simbióticas sería de mucha unión con el otro, anaclíticas de mucha dependencia hacia el otro, ambivalentes que se aman y se odian al mismo tiempo. Siguiente punto, los conflictos significativos, que si son a los que corresponden a su etapa de desarrollo o no, que son las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, o también pueden usar cualquier otro autor que hable de desarrollo para poder hacer la interpretación de estos elementos. ¿Qué tipo de angustia tiene? Daño físico, que sería de castigo, esa es la angustia de castración. No tener o perder el cariño sería de desaprobación. Ser abandonado, o sea, es decir, que experimente soledad o falta de apoyo. ¿Qué necesidades nos está expresando y por lo tanto sus ansiedades? ¿Cómo se defiende? Serían sus mecanismos de defensa. Si hay huida, pasividad, agresión, oralidad. Oralidad sería dependencia. Adquisición, es decir, que consiga cosas, ¿no? Para decir, bueno, me dejaron solo, pero entonces la persona se conseguía juguetes, ¿no? Y entonces ya con eso negaba esa separación. La renuncia, la regresión y la obsesividad la vemos y son muy descriptivas. También se valora la rigidez del superyo. Es un superyo muy rígido porque da castigos. ¿Y cuál es la magnitud? ¿No? Si es muy agresivo, poco agresivo, no es agresivo. Y la integración del yo, que tiene que ver con todo lo anterior y con la evaluación de todas las funciones yoicas, entre ellas el control de impulsos, la tolerancia a la frustración y la ansiedad. Ahora, Belak tiene un tríptico de 3 hojas tamaño carta en el que se hace el desglose historia por historia de esto. Y les comparto mi experiencia que cuando yo estaba en séptimo que aprendí la técnica, a mí no me sirvió para nada eso porque primera no tenía los conocimientos psicoanalíticos que ahora tengo. Estaba en séptimo semestre de la carrera. Entonces muchas de estas cosas yo no las entendía y nunca me sirvieron. Cuando desarrollé ya pues mi especialización en psicoanálisis y posteriormente la maestría, pues pude comprender mucho más. Pero aún así me parece que es muy engorroso hacer cada una de estas cosas historia por historia en esas láminas. Lo que yo quiero proponerles entonces
y que siento que les puede servir en este nivel de licenciatura es esta técnica que yo le llamo de cuadrantes. Los elementos que conforman la técnica no los inventé yo, se los debo a el texto de Integración de Estudios Psicológicos de Ofelia Rivera Faina Esquivel y Emilia Lucio Gómez Maqueo. Lo que yo le puse es la indicación de cuadrantes. ¿Por qué cuadrantes? Porque una hoja tamaño carta o la que ustedes quieran, la van a dividir en 4 partes y cada uno de estos elementos lo van a poner en uno de los cuadrantes, es decir, en uno de los cuadros. Uno de ellos es el tono afectivo, que sería el estado de ánimo que presenta cada una de las historias. Es eutímico, es decir, el tono afectivo es normal, es de tristeza, por lo tanto sería distímico. Hay ansiedad, hay agresión, hay enojo, ¿qué tono afectivo van encontrando? El siguiente es la problemática detectada o los síntomas que se está presentando. Autoconcepto y autoestima, rasgos de personalidad. Y recuerden aquí, rasgos de personalidad tiene que ver con lo que estuvimos revisando en los trastornos de personalidad. Cada uno de los ítems que conforman los descriptores son rasgos de personalidad. No hablamos de trastornos de la personalidad. Elementos cognitivos sería otro elemento de los cuadrantes. Entre ellos incluimos la inteligencia, atención, memoria, razonamiento o algunos fenómenos orgánicos como perseveraciones. Ustedes ya con el Bender pudieron observar el término perseveración, es decir, que un estímulo siga apareciendo de manera inapropiada, como que se repita la misma figura varias veces o que una figura, en vez de ponerle 11 puntos, le puse 20 puntos. Eso implica una dificultad orgánica para poner un alto. También pueden haber perseveraciones en las historias si una palabra se repite constantemente o el tema es muy repetitivo también. Otro cuadrante sería para las relaciones interpersonales, que bueno, aquí están también inmersas las relaciones objetales, pero les vamos a dar otro cuadrante. Aquí habla de cómo percibe a la madre, al padre, a los hermanos o cualquier otra figura significativa que esté apareciendo en sus historias. El siguiente cuadrante es mecanismos de defensa. El siguiente sería el control de impulsos, cómo lo está presentando, es alto o bien es adecuado o tiene un bajo control de impulsos, lo cual nos hablaría bajo control de impulsos, de impulsividad, alto control de impulsos, de represión. O sea, no exterioriza nada de enojo, por lo tanto no se defiende, ¿no? O sea, hablaremos de represión o de inhibición de la agresión. Lo siguiente sería el tipo de relación objetal, pero aquí ya lo estamos hablando ya más a nivel psicoanalítico. Nuevamente les sugiero, para tener una idea más clara de esto, ver el video que también les voy a poner, que hice sobre esto de relaciones objetales, pero ustedes también ya leyeron algo al respecto. Y también le vamos a agregar en este caso los rasgos de las etapas del desarrollo psicosexual que presente. Por ejemplo, si presenta, tenemos elementos orales, anales, fálico-edípicos, etc. Entonces, bueno, ya que hicieron sus cuadrantes, la idea es, yo cuando les doy esta clase presencial les digo que esa es como nuestra red de pesca. O sea, ya tenemos un montón de información que obtuvimos de la entrevista, de la aplicación de esta prueba, a lo mejor de otras pruebas proyectivas que aplicamos. Ya tenemos mucha información. Y esta es nuestra manera, esta es nuestra red para pescar solo lo necesario para que podamos llegar a conclusiones. Por eso también les digo coloquialmente que esta es nuestra técnica para pescar, ¿sí? Entonces, bueno, el procedimiento es seleccionar la información de la entrevista, ese es el primer paso, e irla colocando en el cuadrante correspondiente. En el caso que vamos a trabajar, que es el de Héctor, esta información de la entrevista se encuentra en una viñeta clínica que les voy a dejar adjunto. Por ejemplo, en esta viñeta dice, menciona que Héctor, se refiere a la madre, cuando se sientan a comer le pega a la abuela en las piernas por debajo de la mesa y que siempre la está molestando. Por otro lado, señala que tiene problemas con su hermana porque le pega al niño cuando la molesta. A la hermana se refiere de la señora, es decir, la tía de Héctor, y es que todos le quieren mandar, dice ella, la mamá. Ha estado en por lo menos 3 escuelas primarias y ha salido de ellas por su conducta. La madre refirió problemas de aprendizaje solo hasta que se le cuestionó al respecto. En una ocasión le solicitaron que permaneciera desde las 2 hasta las 6 de la tarde en la escuela para que controlara a su hijo, y en otra más
la maestra le pegó al niño por su conducta. De esta información que está en la viñeta, yo seleccioné en rojo 2 elementos que nos hablan de control de impulsos. ¿Cómo lo ven ustedes? Que tiene bajo control de impulsos, adecuado control de impulsos o excesivo control de impulsos. Les doy 3 segundos. 3, 2, 1. Pues por supuesto es bajo control de impulsos. Entonces en mi cuadrante yo voy a escribir que tiene bajo control de impulsos. ¿Y a qué me refiero? De manera muy sintética, que le pega a la abuela. Pero también señalé en verde otro elemento que me está dando la entrevista y donde dice que la maestra le pegó al niño por su conducta. Entonces, pues esto no es adecuado, ¿no? Y nos habla del ambiente en el que vive Héctor. Entonces, esto lo voy a poner en el cuadrante de relaciones interpersonales, como lo pueden ver ahí, donde le escribí, la maestra le pegó a Héctor. La idea es que ustedes vayan de toda la entrevista colocando aquí en estos cuadrantes lo que vaya saliendo. Es probable que se lleven varias hojas en hacerlo, pero que ustedes puedan ver cuál es la información que se está repitiendo, cuál es la información que es contradictoria, porque la que es contradictoria no se elimina, se tiene que explicar, o sea, por qué está siendo contradictoria. O la que solo apareció una vez y parece no ser tan significativa. ¿Qué le va a dar su significación? El diagnóstico que le demos. Por ejemplo, si sale la masturbación, pues no necesariamente se tiene que meter en ningún cuadrante, a menos que ese sea el motivo de consulta, ¿no? O que sea desde los parámetros de los padres o del niño ya un problema, ¿no? Si no lo es, no habría que reportarlo. Entonces, bueno, estos son ejemplos que utilicé de la viñeta. Ahora, también en la viñeta en alguna parte dice, últimamente ha padecido problemas de sueño, desde hace aproximadamente 3 meses, ya que despierta varias veces por la noche. Esto yo lo coloco en la problemática detectada donde se incluyen los síntomas y lo pongo como tal, problemas de sueño. Pues desde hace 3 meses despierta varias veces por la noche. Esto es muy importante que anote la temporalidad y las características, porque recuerden que los problemas de sueño generalmente se asocian con temas de depresión y la temporalidad para ubicar si esto ya cumple los criterios, por ejemplo, para un episodio, ¿no? Y desde qué características tiene, y si los episodios son repetitivos, nos hablaría de un trastorno depresivo recurrente en la CIE-10, por ejemplo. Pero bueno, aquí lo coloqué en los cuadrantes en el que le corresponde a los síntomas. Bueno, entonces, primer paso que ya hicimos, pues ustedes van a leer la viñeta que es muy amplia y van a ir seleccionando esta información y la van a colocar en sus cuadrantes. Es muy importante que lo hagan primero con la entrevista para que les haga más sentido lo que van a ir leyendo de cada una de las láminas. Después, una vez que se hayan incluido los datos obtenidos en los cuadrantes, se continuará a leer cada una de las 10 historias. Yo ya les hice la lámina 1, que es la que voy a hacer de ejemplo. Ustedes van a hacer desde la lámina 2 hasta la lámina 10. Esta es la historia que contó Héctor. El pollito estaba comiendo. Después se lo sirvió al otro y este ya se lo comió. Y la gallina dijo cuá cuá. ¿Recuerden que le preguntamos que qué pasó antes? La gallina se le acercó a los pollitos, se comieron toda la comida y no le dieron nada a la gallina, porque no querían darle de comer. Le preguntó por qué no, porque estaban enojados. Uno estaba enojado y los otros tristes. ¿Por qué? Nomás estaban enojados, dice Héctor. Le pregunto, ¿qué pasó después? Se acostaron y se durmieron. ¿Por qué se acostaron? Le pregunto, nomás. Y él dijo, fin, ¿sí? Él fue el que dijo fin. Con base en esta historia, entonces yo obtengo los siguientes elementos y coloco a qué lámina me estoy refiriendo. En la lámina 1 se percibe enojo y tristeza, y por eso uso la palabra distímico. No porque tenga distimia, no me estoy refiriendo al trastorno de la CIE-10, sino al estado de ánimo, porque hay enojo y tristeza en esa lámina. Ya tenía yo aquí escrito en los problemas de sueño desde hace 3 meses y que despierta varias veces por la noche. Esta historia no me da elementos de su autoconcepto y autoestima. Por lo tanto, por el momento la dejo en blanco esta casilla, pero cuando me ponga a ver la lámina 2, 3, 4,
puede ser que ya me salgan elementos al respecto. Tampoco tengo elementos de sus rasgos de personalidad. Esto lo dejo por lo pronto en blanco. Pero ustedes sí los van a tener que ir colocando ya con las siguientes láminas cuando les salga. Con esto les quiero decir también que no todos los cuadrantes salen en todas las láminas. Hay que ver cuáles son las en las que sí sale y colocarlo. También noto que hay un elemento cognitivo, porque en la lámina 1 que ya trabajé para ustedes, el lenguaje utilizado no corresponde a la edad que tiene Héctor, que es de 11 años. ¿Se fijan? El lenguaje que está en la historia implica una edad menor, perdón. Y también un elemento cognitivo importante es que las gallinas no hacen cuacua, que fue lo que dijo él. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán que a lo mejor esto es una exageración, porque puede haberse equivocado. Y sí, tienen razón. Por eso el contexto de la evaluación en general es lo que nos da la pauta. Como les decía en el caso del Bender que se le aplicó que salió normal, yo a Héctor lo percibía con discapacidad intelectual. En el momento, en mi séptimo semestre, yo no sabía que tenía discapacidad intelectual. Yo lo veía raro. Cuando lo comentaba con mi supervisora, ella me dijo, pues hay que hacer la valoración completa. Le apliqué el WISC, en ese caso era el WISC-R, o sea, ya pasaron algunos años. Y sí salió con discapacidad intelectual. Sumado a la edad, la escolaridad que tiene y los problemas académicos, tiene discapacidad intelectual. Por eso este elemento es muy importante tomarlo en cuenta. Pero este elemento, pues obviamente, se tomó en cuenta cuando se llegó al término de la evaluación, que me percaté de esto que le pasaba a Héctor. Pero yo lo registro aquí porque me suena raro y por eso diseño mi batería de pruebas para saber si tengo la hipótesis de que hay un problema cognitivo, ¿qué pruebas tengo para aplicarle? Que en mi caso fue aplicarle el WIS-4, el Bender, el Frostic y otras técnicas proyectivas. Pero bueno, aquí hasta este momento lo pongo así, la lámina 1 y el lenguaje que es utilizado. En relaciones interpersonales ya tenía que la maestra le pegó a Héctor y en la lámina 1 habla de agresión hacia la figura materna, a la gallina, porque no le dan de comer, porque están enojados con ella. Los mecanismos de defensa que se pueden ver en la lámina 1 son la evasión, porque al final se acostaron y se durmieron, ¿no? Este conflicto de no darle de comer a la gallina. Pero también se ve escisión. Este término de escisión se los pongo, pero sí es un concepto que pienso que en su cuarto semestre probablemente no lo tengan. La escisión es ver a las figuras como todo buenas o todo malas. En este caso, a la gallina la ve el todo mala, o sea, no le ve nada bueno a la gallina. Por eso se habla de escisión. Pero ustedes pueden poner su atención en identificar los mecanismos de defensa que conozcan, porque esto implica un nivel más avanzado, pero lo señalo también para que, por si a alguien le sirve, porque pues en el grupo también ya hay personas que están en semestres más avanzados, ya están en sexto semestre, por ejemplo. Entonces ya lo pueden ver mucho más claro. El control de impulsos, pues ya lo había puesto que es bajo porque le pega a la abuela. El tipo de relación objetal en la lámina 1 la pongo así, hay agresión hacia la figura materna, lo cual ya había puesto en relaciones interpersonales. Entonces, si la información se repite en varios cuadrantes, ustedes la repiten, porque es la repetición la que nos habla de que es muy probable que lo que estamos viendo sí sea una característica de la personalidad de Héctor. También al percibirla todo mala corresponde a la relación objetal de la posición esquizoparanoide si me voy a Melanie Klein. Pero nuevamente este a lo mejor es un concepto que para cuarto semestre todavía no manejan mucho, pero quería señalarlo. Y también los pollitos se perciben como grupo contra la gallina. Entonces ahí, aunque son varios pollitos, están compactados, digamos, en la misma actitud hacia la gallina. Por eso la relación es diádica, es decir, de dos, los pollitos como grupo versus la gallina, es una relación diádica, anaclítica. Anaclítica significa de mucha dependencia, en este caso, pues dependiendo de la figura de la gallina que les da de comer. Ahora, para cuarto semestre me parece que con que se quedara lo que puse arriba, agresión hacia la figura materna, es suficiente. Si ustedes sienten que manejan más los conceptos de la posición esquizoparanoide, la posición depresiva
o los de Otto Kemper, que noté en algunas tareas que lo pusieron, o si mis videos de relaciones objetales les sirven, los colocan aquí también. Si no, lo dejan en la parte superior es suficiente. Y los rasgos de la etapa del desarrollo psicosexual, pues de la lámina 1, tal cual era su propósito, que era la oralidad, sí se ven en el sentido de la gallina, bueno, que no le dan de comer, ahí hay una demanda de afecto, pero también hay agresión, ¿no? Por no darle de comer, que ya señalamos en otras láminas. Bueno, esos son los indicadores, digamos, que nos van a dar elementos de personalidad y relaciones interpersonales, pero también tenemos indicadores neuropsicológicos. Bueno, estos los voy a dejar para otro video nuevamente para que no se haga tan extenso. También, bueno, antes de terminar, quiero decirles algo. Cuando yo salí de la carrera, pues a mí por obvias razones me metí al psicoanálisis, me gustaba mucho el psicoanálisis, pero lo que me enseñaron en la escuela fue básico, creo que fue suficiente, pero no tan especializado, ¿no? Como puede ser lo que estamos hablando en estas presentaciones, ¿no? Por eso si tienen dudas, plantéenlas. Cuando yo empecé a estudiar psicoanálisis y empezaba a ir a los congresos de psicoanálisis, yo escuchaba a los psicoanalistas hablar de cosas que nunca me había imaginado, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo muy bien, decía un paciente, me narraban el caso de un hombre que él su delirio era que el vientre le crecía cada vez más. Entonces preguntan, ¿no? La ponente, a ver, entonces esta fantasía que tiene este paciente psicótico, ¿de qué es, no? Y entonces le contestan todos, pues de que está embarazado. Y yo dije, no, pues yo nunca me hubiera imaginado eso. Ya conforme pasaron los años, pues empecé a ver las cosas ya desde esta perspectiva, se me hizo más fácil. Entonces se los comento porque si se sienten con mucha frustración porque no alcanzan a percibir todo, no se preocupen, o sea, es normal porque una es tu primer acercamiento a la prueba. Segunda, es una prueba compleja desde el modelo psicoanalítico. Requieren fundamentos de psicoanálisis para poder sacarle el mayor jugo. Pero estoy tratando, y espero lograrlo, de hacerlo lo más simple posible para que en su cuarto semestre lo puedan utilizar y si cuando salgan de la carrera lo quieren emplear, les dé los elementos para poder hacerlo, que pienso que la carrera sí les da. Pero no se angustien si hay cosas que no perciben, es normal, ¿no? Porque necesitan tener ese bagaje para poder abrir sus ojos, abrir sus oídos para ver esas cosas, ¿no? Empezar a darle un significado psicoanalítico a las cosas que ustedes observan. Pero bueno, espero que esta técnica les vaya sirviendo para hacerlo más simple con los elementos que ya tienen de psicoanálisis y las tareas que les ha dejado la maestra Ivette. Pienso que son útiles, sus apuntes también, para que le puedan sacar el máximo jugo a esto. Bueno, les voy a hacer una pausa por lo pronto y continuamos en el siguiente con otros elementos de interpretación. Muchas gracias.